Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Consultorio Médico, un espacio donde la salud y el bienestar son nuestra prioridad. Exploraremos temas importantes de salud, responderemos a tus preguntas y te brindaremos consejos útiles para mantener un estilo de vida saludable. Únete a nosotros en Consultorio Médico. Bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, estamos nuevamente con ustedes en nuestro magazine Al Ritmo de la Mañana. A esta hora, que hoy el doctor Carlos Loaiza nos ha propuesto, pues, hablar del riñón, porque a propósito también tiene su fecha, tiene su día de celebración, de conmemoración, no sé, o del día para darle o hacer referencia a su importancia que tiene este órgano. ¿Cómo está, doctor Carlos? Bienvenido. Bienvenido, Jaime, y no quería empezar el programa sin antes dar las condolencias a todos los familiares de nuestro buen amigo Etelvino Bustamante, ¿no? Que en paz descanse, que Dios lo tenga en la gloria, y a toda su familia, pues, las condolencias necesarias del caso. Bien, doctor, vamos a comenzar entonces nuestro programa. Hablar del riñón, ¿no? Pues bondades, funciones, importancia de este órgano. Mira, los riñones son dos órganos muy importantes. Mira que cada riñón se encarga de filtrar 180 litros de sangre para obtener entre 1 a 2 litros de orina por día. Mira todo el trabajo que hacen. Son dos órganos muy importantes que tienen la forma de unas digamos, frijoles, ¿no? Y que son del tamaño de un puño, que llegan a pesar en nosotros los adultos entre 120 y 170 gramos cada uno, y que tienen una función principal de filtrar la sangre para fabricar la orina y de eliminar los tóxicos que están presentes en nuestro cuerpo. La gente que tiene los riñones buenos tiene la capacidad y la calidad de orinar, pero nunca retener líquido. Cuando una persona empieza a retener líquido, se da cuenta, porque tiene, por ejemplo, se levanta con los ojos hinchados, o no tanto los ojos, sino los párpados, el orbicular de los párpados, que son este músculo que está en el contorno del ojo, ¿no? Muchas veces también la hinchazón de las extremidades inferiores, eso está haciendo retención de líquido. Entonces, esta retención de líquido no es buena. Nos está indicando que los riñones, que son dos órganos tan importantes como cualquier órgano de nuestro cuerpo, tienen esa particularidad. Cada riñón, mira, Jaime, está compuesto por 1 millón de nefrones. 1 millón de nefrones. Y los nefrones son las células que conforman los riñones y que se encargan de filtrar la sangre. De tal manera, filtra la sangre, fabrica la orina, elimina los componentes por la orina. De repente hay exceso de proteínas, exceso de cualquier otro tóxico que está presente ahí, lo saca y se queda solamente con lo que necesita. Eso regresa y nuevamente, pues, esa sangre va para su purificación hacia el corazón, luego a los pulmones para ser purificada y nuevamente ser enviada al resto de nuestro cuerpo. Es decir, estos órganos son un equilibrio hídrico. Sí, ¿no? O sea, tan importante, o sea, con la referencia que es usted, la explicación, pues nos hace entender. Si las personas que nos están escuchando nos ponemos a pensar en esos 170 gramos que tiene cada riñón, entonces nos hace pensar cuál es la función que tiene, ¿no? Pero para ello también tenemos que cuidarle y darle lo que necesita. Así es, lo que tú decías, ¿no? Es el equilibrio hídrico, es importante. Porque nosotros necesitamos agua en nuestro cuerpo, pero no en exceso. Entonces, cuando se quede ese residuo de, digamos, exceso de agua en mi cuerpo, viene el problema. Por ejemplo, perdón, doctor, pero también, o sea, va procesando los desechos, ¿no? Va arrojando todos los desechos. Mira, la gente que tiene enfermedad renal aguda es tratable y es curable. Pero después de 3 meses, cuando se presenta una sintomatología característica de la enfermedad renal, se convierte una enfermedad renal aguda en una enfermedad renal crónica. Entonces, allí es el gran problema, porque allí sí empieza enfermedad renal crónica grado 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando se habla de 5, se habla de una falla renal. ¿Qué quiere decir? Que el riñón no funciona, que el paciente puede entrar a diálisis, hemodiálisis
o sencillamente un trasplante renal. Y a eso es lo que no queremos llegar. Por eso es que el segundo jueves de la segunda semana de cada marzo se celebra el Día Internacional del Riñón, con la única condición de que toda la gente cuide los riñones. Hay que cuidar los riñones, porque si nosotros no cuidamos los riñones, viene el gran problema. Ahora, doctor, la pregunta sería, a propósito de esa advertencia que hace usted, ¿cómo cuidar los riñones? Así es. Una cosa muy importante es dotar de agua. Muchas veces hay gente que no consume agua, y eso se nota. La sequedad de la piel es por falta de agua, ¿no? Paciente que no suda, por falta de agua. El paciente que no llora, con lágrimas, de igual manera falta de agua. Entonces hay que hidratar el riñón. Se dice que hay que darle 2 litros a 3 litros diarios de agua fuera de las comidas, y no cumplimos. Claro, a veces se toma su desayuno en la tacita, su pan con huevo frito, su pan con palta, ya está. En el almuerzo algunos toman sopa, otros ya no. Sencillamente, segundo, y un vaso de jugo. Y en la cena, una tacita de café y, digamos, por ahí una galleta o un par de panes. ¿Cuánto tomó? Tal vez llegó a 1 litro diario. Entonces, nosotros necesitamos darle al organismo una viabilidad. Hay que beber líquido en cualquier presentación, pero lo más importante es, nosotros en Chota tenemos muchísimas hierbitas, como el cedrón, la manzanilla, y el anche. Hay muchísimas hierbas, una pizquita de agua por allí, de azúcar, suficiente para poder consumir ese líquido. Y lo otro, Jaime, es disminuir el consumo de sal. Esa es la mejor manera de cuidar los riñones. Yo veo mucha gente que a la palta le meten, Dios mío, 1/4 de cuchara chica de sal, ¿no? Y todo lo comen con sal. A veces al guiso más sal, al huevo sancochado le echan más sal de lo normal. Entonces, todo ser humano debe consumir 5 gramos de sal al día, solamente 5 gramos. Si nosotros consumimos 10, 15, ahí viene el problema. Toda esta sobrecarga de sodio se va a ir a los riñones y exclusivamente a los nefrones, y va a producir daño a nivel de nefrones. Y cuando se produce daño a nivel de los nefrones, que son las células que conforman el riñón, el daño es irreversible. Eso hay que cuidarse, porque así como el daño neuronal es irreversible, el daño de nefrona también es irreversible. No esperemos que se malogren las nefronas. Se malogran las nefronas, empieza el problema de insuficiencia renal, que a sus inicios es aguda. De ahí, pasados los 3 meses, y sigue la misma sintomatología, se hace una enfermedad renal crónica, y allí viene el gran problema. Ahora, doctor, pero el riñón, como nos ha indicado, pues tiene importantes funciones, y ahí está la regulación de la presión arterial. Claro, por eso, mira, cuando el riñón está funcionando bien, no tiene por qué subir la presión arterial. El corazón, cuando late, tiene 2 momentos. El momento de sístole, que es cuando el corazón está como un puño y está llevando la sangre a través de las arterias, y que la presión arterial debe ser ahí entre máximo de 90 a 130 milímetros de mercurio, y la diástole, que es cuando el corazón se relaja y está recogiendo la sangre a través de las venas, y debe ser una presión de 60 a 90. Cuando el riñón funciona mal, se retiene. Al retener líquido, disminuye la estrechez de la arteria, aumenta el caudal sanguíneo y se dispara la presión arterial. Una presión arterial que puede llegar a 140 la sistólica, 180, algunos 220 milímetros de mercurio, altísima. Y una mínima que debe ser de 60 a 90, que muchas veces llega a 110, 120, 130. Y ahí vienen los problemas, porque se puede desencadenar si el paciente tuvo un aneurisma en el cerebro, con esa exagerada presión y con esa fuerza que tiene el corazón de poder dar, digamos, los alimentos y el oxígeno a nuestro cuerpo, revienta ese aneurisma y se produce un derrame a nivel cerebral. Entonces no esperemos eso. El riñón tiene que funcionar bien para tener nosotros un funcionamiento excelente de la presión arterial, una presión arterial normal, no una hipertensión. Y lo otro, Jaime, es importante, el control de medicamentos. Hay muchísima gente que exagera. Hay gente que toma 5 o 10 pastillas diarias, señor.
Muchas veces cada médico tiene su criterio y cuando una persona pasa los 60, 70 años, ¿qué se va al médico? ¿Qué se va al geriatra? ¿Qué tiene que ver el médico diabetólogo? ¿Qué tiene que ver el médico internista? ¿Qué el urólogo? Entonces, cada uno de ellos tiene que dar la medicina de acuerdo a la patología que tiene. Entonces, esa mixtura de medicamentos muchas veces hacen contradicciones dentro del cuerpo. Y lo otro es que hacen daño a nivel del riñón. Y lo que usted dice, la automedicación, es decir, no estamos favoreciendo, nos estamos haciendo un daño, porque pues consumimos o ingerimos pastillas para todo, Sí. o sea, para todo, ¿no? Entonces, Ante cualquier resfrío uno va a la farmacia y ¿sabe qué? Y la química, la técnica que está ahí, te da pues un antibiótico que puede ser una amoxicilina con un antigripal. Entonces, ¿para qué? Entonces, mira, se ha demostrado que los antipiréticos y los antiinflamatorios son los principales dañinos de los riñones. Es por eso que cuando hay una fiebre, la fiebre no es más que una respuesta de nuestro cuerpo, que se puede bajar por métodos mecánicos, ¿no? Que se puede bajar con un baño, ¿no? Con pañitos de agua tibia, con pañitos de agua fría también, a nivel de las plantas de los pies, de las manos. Pero a veces lo primero, medicina. Entonces, todo eso, esa utilización de medicamentos hace que esta presencia de analgésicos o antiinflamatorios sean los principales causantes de un problema a nivel renal, daño a nivel de los riñones. Es por eso que no hay que tomar medicamentos por las puras. Los medicamentos deben ser recetados por su médico. Y cuando uno tiene interconsultas, es decir, de repente del médico internista le dice una interconsulta con el médico cardiólogo y el cardiólogo dice una interconsulta con otro médico urólogo. Entonces es importante decirle a su médico que del médico urólogo está recibiendo tantos medicamentos y tales, y que el del médico cardiólogo está recibiendo tales medicamentos y tantos medicamentos, de tal manera que no haya mucho daño a nivel de los riñones. Porque mira, todo se filtra por el riñón y todo se excreta. La mayoría de tóxicos se excretan por los riñones. Entonces, al pasar esos tóxicos por allí, dañan los nefrones, que son las células que conforman el riñón. Entonces, al dañar los nefrones, te decía que el daño es irreversible. Allí puede empezar una enfermedad renal crónica. bien, doctor, permítanos hacer un alto para hablar de los beneficios de cuidar al riñón, o sea, cómo cuidar. Usted ya nos ha dado pues la complejidad que pueda darse cuando no nos acondicionamos a ciertas reglas de consumir, de beber agua. Es decir, pues para una buena función de los riñones necesitamos tener ciertas disciplinas. El doctor Carlos Loaiza Palomino aquí nos está explicando, haciendo conocer las funciones, las cualidades, las bondades, beneficios del riñón. Los riñones, porque son dos riñones, ¿no? ¿Verdad, doctor? Y ahora decíamos, cuán beneficioso es tener nuestros riñones operativos, como decimos, en condiciones. Mira, Jaime, cuando tú decías los riñones, porque son dos, pero hay mucha gente que muchas veces nace por cualquier desperfecto genético con un riñón y no se da cuenta hasta que se hace una ecografía. Porque si tú preguntas de 100 personas cuántos se han hecho una ecografía renal, te van a decir solamente un 40%. Y el 60% no se han hecho. Es más, exagerando, hay gente que dice solamente el 30%. O sea, de 130 se han hecho una ecografía renal y el 70%. ¿Estarán sus dos riñones allí donde deben estar? Muchas veces solamente hay uno. Entonces, oportunidad para ir a su médico, pedirle una analítica, pedirle que le hagan una ecografía para ver el tamaño de sus riñones, si hay riñón poliquístico, si hay piedras en el riñón, litiasis renal, ¿no? Si los riñones están del tamaño correcto. Entonces, todo eso es importante, y la analítica para ver el funcionamiento del riñón. Entonces, cuando uno orina normal, quiere decir que los riñones están funcionando. Pero hay alimentos que deben ser buenos y hay alimentos que no. Como te decía, la sal no es un alimento bueno. Los alimentos procesados, en exceso estoy hablando. Te decía que la sal solamente hay que consumir los 5 gramos por día.
El exceso produce daño a nivel de nefrones. Los alimentos procesados, azucarados, todos los que son manipulados exageradamente no son buenos, pero sí las verduras, sí las frutas y el agua, son muy importantes. Lo otro, hay que evitar el consumo exagerado del licor y del tabaco. Está demostrado que el licor, el alcohol, va hacia los nefrones y produce daño. De tal manera el tabaco también. Entonces, yo creo que si es así, hay que disminuir un poco la cantidad de consumo de lo que es alcohol y tabaco. Y sobre todo porque nos da mejor calidad de vida, Sí. el buen funcionamiento de los riñones. Jaime, mira, cuando los riñones están funcionando bien, todo. Tú puedes salir a correr. Ojo, los riñones no duelen. No hay dolor de riñones. Puede haber dolor ahí cercano al riñón, en el músculo. Pero no es el adyacente al riñón. Pero no es el riñón, los riñones no duelen. Es más, la insuficiencia renal, hablando de los riñones, aparece sin síntomas. Mira, cuando da en grado 1, no hay ningún síntoma, solamente la presencia de proteínas. Es en el grado 1. Y el grado de filtración es mayor a 90. Pero cuando aparece un daño a nivel de insuficiencia renal 2, ya aparece, digamos, un poquito más de sintomatología y hay, digamos, una filtración, tasa de filtración entre 60 y 89. Y ahí va disminuyendo, hasta llegar pues al grado 3, donde se habla de moderada, grado 4, donde haya retención de líquidos, ya uno amanece con las piernas hinchadas, amanece con los ojos hinchados. No hay que esperar a eso. Por eso te decía, los riñones no duelen. Y en las primeras fases, primera y segunda fase, los riñones no sienten nada y no hay sintomatología. Recién aparece a partir de la fase 3, fase 4 y la fase 5 cuando hablamos de una falla renal. ¿Y qué es hablar de una falla renal? Los riñones no están funcionando. Y hay dos pruebas muy importantes a nivel de laboratorio que se utilizan, la urea y la creatinina. Una urea debe estar entre 20 y 40 miligramos por decilitro. Si encontramos un paciente que tiene más de 100, y estamos hablando de que ese paciente puede ser que necesita diálisis. Y si hay 140, 150, ya necesita diálisis. Igual la creatinina debe ser de 0,8 a 1,5 miligramos por decilitro. Si pasa este valor, duplica 3 o triplica, ya este paciente necesita ser asistido con diálisis, que puede ser diálisis peritoneal que se hace en la casa o hemodiálisis que el paciente tiene que concurrir a Chiclayo. Hay mucha gente, por ejemplo, que tiene problemas renales, que está en grado 5, que ha hecho falla renal y que tiene que constituirse a Chiclayo o a Cajamarca para que le hemodialicen 3 veces a la semana, que es lo mínimo. Doctor, una pregunta. Para detectar un grado 1, 2, hay que estar, o cada qué periodo hay que ir al especialista o al médico. Mira, el médico especialista en evaluar los riñones se llama nefrólogo. Entonces, este médico va a pedir toda una analítica, análisis de sangre, examen de orina, su urea creatinina, para que saque su tasa de filtración glomerular. Hay que pedir otras pruebas también como proteínas y albúminas. Sin esperar síntomas. Sin esperar síntomas. Y luego el médico pide una ecografía renal para ver cómo están los riñones, qué tamaño tienen, presencia de quistes, lo que te decía, presencia de piedras en el riñón, el tamaño, si hay retención de líquido, si están inflamados los riñones, es el tamaño normal, es el peso normal. Todo eso a través de la ecografía, que lo debe hacer exclusivamente el médico radiólogo, ¿ya? Y lo otro es ya si el médico por ahí ve algo malo, acude a la resonancia magnética. Entonces con la resonancia se ve los cortes que tiene los riñones y con esto van a evaluar en una forma mucho más directa. Y el médico puede pedir también biopsia renal para ver cómo está constituido y si hay algo malo a nivel de los nefrones. Entonces todos estos estudios, biopsia, analítica de sangre y diagnóstico por imágenes van a permitir dar un resultado final y un diagnóstico final de cómo se encuentran los riñones. Si están trabajando normal, si no están trabajando, en qué nivel, en qué grado se encuentra de insuficiencia renal crónica o si hay una falla renal. Cuando hay falla renal, nadie puede durar más de 7 a 10 días. Tiene que ser inmediatamente dializado,
¿Por qué? Porque su riñón ya no tiene purificación de la sangre. Entonces el equipo que hace la purificación de la sangre es a través de la hemodiálisis. Se filtra la sangre, se saca la sangre del aparato, el aparato lo filtra y regresa nuevamente la sangre a su cuerpo. ¿Cada qué tiempo se hace? 3 veces a la semana. En cambio, en la diálisis peritoneal se hace de 3 a 5 veces al día y tienen que hacerlo en casa, capacitar a un familiar o ayudarse con una enfermera que pueda hacer todo ese proceso en el transcurso del día, que es tedioso, pero que es la única manera de ayudar a purificar nuestra sangre y a salvaguardar la vida del paciente, esperando de repente una donación de un riñón. Eso es lo otro. Si el paciente le donan un riñón, tiene que haber lo otro, compatibilidad. No es que te trasplanten cualquier riñón, no. Tiene que haber estudios de histocompatibilidad. Es decir, hasta qué punto tu organismo puede recibir ese riñón. Si lo recibe y lo acepta y empieza a trabajar, ideal. Para eso tiene que pasar todo un proceso de días, semanas y hasta meses. Y con esto se solucionó. Pero mientras no se haga el trasplante renal, habría que hacerle o la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. Y además hay que tener también una actividad física acorde, ¿no? Porque la vida sedentaria también es... Mira, como te decía, en muchos programas, cuando uno fortifica los músculos, también fortifica los músculos de los órganos, los tejidos orgánicos. Y eso es importante. Entonces tiene que haber ahí una fuerza. No tenemos que tener órganos quedados, sino órganos fuertes, fortificados, que permitan trabajar de la mejor manera. Entonces los riñones también tienen una función muy importante, que son producir la eritropoyetina, que es encargada de fabricar los glóbulos rojos para evitar un paciente con anemia. Por eso es que un paciente que está con los riñones mal, que está en un proceso de enfermedad renal crónica, baja su hemoglobina y se presenta una anemia. Es otro de los síntomas característicos de la enfermedad renal crónica. Doctor Carlos Loaiza Palomino, qué interesante tema que nos ha traído hoy para conocimiento nuestro y también de nuestros oyentes que cada martes están pendientes. Pues hay que aprovechar, este es un consultorio abierto y creo que abordamos cosas... Científico. Que tiene que ser un consultorio científico como, por supuesto que como sí, radioprogramas, como hay que, radios de élite. Es el espacio que amerita pues tenerlo siempre presente porque a quien no le gustaría pues entender qué debo hacer, cómo debo actuar, debo consumir medicamentos o no, o hay que ir al médico, es decir, cosas tan importantes desde la medicina científica, por supuesto. Así es, Jaime. Mira, nosotros trabajamos todos los días, hacemos ciencia. Yo me considero un científico y soy un científico porque hago estudios de investigación. Porque el proceso de investigación es todos los días. Y mira que nosotros, con realidades distintas, con un sencillo examen de orina podemos saber cómo está funcionando ese riñón. Si hay presencia de hematíes, si hay presencia de cilindros, si hay presencia de proteínas, si hay presencia de azúcar. Pero como dice, todo es la experiencia y la ciencia. Por eso es importante la ciencia. La parte científica de todo profesional es muy importante para poder ayudar a salvaguardar la salud y la vida de las personas. Qué bien. Doctor Carlos Loaiza Palomino, como siempre, muchas gracias por estar aquí en el programa como cada martes. Será hasta nuestro próximo programa. Gracias, Jaime. Un abrazo. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Consultorio Médico, un espacio donde la salud y el bienestar son nuestra prioridad. Exploraremos temas importantes de salud, responderemos a tus preguntas y te brindaremos consejos útiles para mantener un estilo de vida saludable. Únete a nosotros en Consultorio Médico